Nuestra grabación. Bueno, muy buenas noches para todos, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a esta reunión de nuestros semilleros. Sabemos que vienen una semana ardua de exámenes finales y pues chévere que estén aquí, como siempre, motivados por la investigación. Entonces ahí les contamos que eh, esta semana los de la semana ardua somos los profes que estamos calificando, pero bien, aquí estamos también congregados en esta semana y en esta actividad de investigación. Bueno, continuando con todo lo que veníamos trabajando y vamos a ver un tema muy chévere que se llama clustering dentro de Machine Learning y les traemos pues una actividad bien chévere. Vamos a recordar, siempre es chévere a veces recordar algunos conceptos para que se nos vayan quedando y eso sea como mejor dicho el abecedario. Decíamos que del Machine Learning, que son los temas que hemos venido trabajando, que el Machine Learning era esa rama de la inteligencia artificial que permite que los computadores aprendan de los datos. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Pues los datos hoy en día tienen un valor muy importante para las organizaciones y como ya lo hemos visto a lo largo de estos encuentros, con esos datos podemos hacer diferentes análisis. Entonces, por ejemplo, podemos hacer predicciones, podemos ver patrones y demás. Por eso es que nosotros decimos ese aprender, ahí como entre comillitas, que es lo que nos permite el Machine Learning o el aprendizaje automático. ¿Listo? Dentro del Machine Learning hablábamos de diferentes técnicas que hemos venido abordando a lo largo de nuestros encuentros. Entonces, decíamos que dentro de las técnicas de Machine Learning, hablábamos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Esto, mejor dicho, nos tiene que quedar muy claro, qué es el machine learning, las técnicas. El supervisado es porque yo le doy muchos ejemplos al algoritmo que yo estoy entrenando. ¿Sí? Entonces le doy muchos ejemplos y él de esos ejemplos aprende qué tienen en común. Entonces, por ejemplo, dentro de las técnicas de aprendizaje supervisado estaba la de clasificación. Entonces yo aquí siempre les ponía el ejemplo, ¿no? Si pensamos en imágenes, entonces si muestro muchas imágenes de gatos, mi algoritmo, por ejemplo, que está entrenándose para identificar imágenes, ya sabe que un gato tiene las orejas puntiagudas, que tiene los bigotes de una manera, la nariz diferente, entonces ya aprendería de allí. Otras técnicas de aprendizaje supervisado son la regresión. Yo le doy muchos ejemplos de cómo se ha comportado algo a lo largo de, por ejemplo, un tiempo histórico para poder hacer una predicción. El precio del dólar, por ejemplo, cómo se ha comportado en todo lo que llevamos del año. Las notas, por ejemplo, ay, a lo largo de todo un año, entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento del curso de introducción a la ingeniería? A ver, más o menos, si podemos hacer una predicción de cuántos estudiantes aprenden, ¿sí? Aprueban. Otro que veíamos nosotros acá con el profe que nos mostraba, por ejemplo, la venta de las casas, acorde a unos valores que teníamos de ventas de casa, ¿cómo hacíamos una predicción? Y también decíamos que no siempre tenemos toda esa cantidad de ejemplos tan detallados para mostrarle a los algoritmos y ese es el aprendizaje no supervisado, que es el que vamos a ver hoy. Ese aprendizaje no supervisado tiene pues algunos tipos allí también, por ejemplo, de algoritmos que se trabajan el clustering, que son pues como estas agrupaciones de puntos que ya los vamos a ver en detalle y nos permite, por ejemplo, ver sistemas de recomendación, por ejemplo, Netflix. Entonces, ¿por qué has visto tal cosa? Entonces te recomendamos una serie coreana por allá, entonces te recomendamos otra y otra. Entonces, hacen digamos allí, por ejemplo, perfiles de usuarios a los que les gustan las series coreanas, aquellos que les gusta más la parte de acción, aquellos que les gusta la parte de comedia y entonces ya pues perteneceremos a alguno de esos grupitos. Y también algunos que son de asociaciones como para recomendaciones. Entonces, pues como les decía, como no siempre tenemos como muchos ejemplos para mostrarle al algoritmo, sino solamente queremos entender nuestros datos y ver qué tendencias y patrones hay allí. Entonces, por eso existe el aprendizaje no supervisado. Ese no supervisado quiere decir que nosotros le entregamos
los datos a nuestro algoritmo y él nos empieza a buscar qué relaciones se encuentra allí con esos datos, qué cosas en común puede encontrar. Hoy vamos a ver entonces este que se llama clustering, que es como armar grupos. Entonces, entregado al grupo o el conjunto de datos, él lo que hace es encontrar diferentes grupos dentro de los datos, ¿no? Para podernos indicar algo. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, si nosotros entregamos lo que hemos oído todos los estudiantes del semillero en el último mes, o las películas que hemos visto, los libros que nosotros también leemos, entonces podemos, por ejemplo, en los libros, los artículos, en las páginas donde entramos, podemos ver acá, por ejemplo, el grupo de los que les gusta leer, no sé, por ejemplo, algo más asociado a la literatura, de pronto otros que les gusta leer las cosas, digamos, más técnicas, más asociadas a sistemas, de pronto hay aquí alguien que le gusta leer algo más motivacional, de liderazgo, entonces podríamos ver, por ejemplo, eh, qué leen nuestros participantes o en música, entonces que a mí me gusta el vallenato, que a mí me gusta la salsa, que me gusta el reggaetón, entonces, pero no sabemos de entrada exactamente cómo se van a comportar o qué grupos hay ahí. Entonces, pues de eso, en eso consiste estos grupos que nosotros vamos a tratar de identificar en nuestros datos. Esos grupos entonces nos indica que hay un patrón en común en todo ese grupo. Entonces, por ejemplo, patrón en común de el que escucha reggaetón. Entonces, claro, vamos a mirar las listas y de pronto han escuchado canciones de Maluma, de J Balvin, aquí, por ejemplo, de La Bichota, etcétera, sí. Entonces, el patrón en común, sí. O, por ejemplo, los lectores, ¿no? Si estamos viendo un libro que se llama Cómo programar en Python, aprende SQL en 21 días, Scrum para dirigir tus proyectos de software. Entonces todos tratan como una temática, ¿cierto? Podemos identificar grupos allí. Esos datos, estos grupos, pues se agrupan por similitud, pero lo interesante de esa similitud es que está dada por la distancia que hay entre los grupitos. Entonces, fíjense que acá los amarillitos que está mostrando en este primer cuadrito están muy cerca en distancia uno de otro. Entonces están pues seguiditos, como pegaditos, ¿no? En cambio, si yo voy a comparar este cuadrito rojo con este cuadrito azul que hay aquí, ya hay una distancia más significativa respecto a este grupito de amarillos. Entonces aquí pues ya me indica que probablemente, o lo que me está mostrando aquí es que son diferentes este puntico a este puntico. Como esos datos se agrupan por distancia, entonces eso es lo que va a ser nuestro algoritmo de K-means, que es el que concretamente vamos a ver hoy para ver cómo hacer clustering en aprendizaje automático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros tenemos un conjunto de datos que le vamos a entregar aquí a nuestro algoritmo, ¿listo? Y de allí nosotros le vamos a decir, necesitamos que arme un conjunto de grupos, dos grupos, tres grupos. De ahora en adelante esos grupos se van a llamar para nosotros clúster, ¿listo? Y esos clústeres se representan por la letra K, que es como el parámetro de entrada que va a pedir nuestro algoritmo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo con el profe Javier. Entonces, nosotros le decimos, vamos a seleccionar el número de clúster que necesite. Necesito dos, tres clúster. ¿Cómo se escogen esos clúster? Pues hay algunas, digamos, métricas que nos indican cuál es la cantidad de grupos que yo puedo armar y de grupos óptimos. Lo vamos a ver luego en un ejemplo. Entonces, supongamos que para mis datos, yo quiero que me arme tres clúster, a ver, tres grupos. ¿Cómo agrupa esos datos? Allí para cada clúster, supongamos que nosotros estamos viendo, por ejemplo, datos de ventas de clientes, ¿listo? En este caso, entonces, por ejemplo, estos clientes que estamos viendo acá, pensemos que, por ejemplo, estos son clientes que les fascina comprar tecnología. Entonces, todos estos son bien gomosos en tecnología, computadores, audífonos y demás cosas. Pensemos en que este segundo grupo de clientes son clientes que les gustan, por ejemplo, los artículos deportivos.
Entonces, su hobby es comprar artículos deportivos y aquí pensamos que tienen bicicletas, accesorios para fútbol, balones, les gusta la natación, pesas, lo que les fascine hacer. Y pensemos en este tercer grupo que digamos son personas que les gusta, por ejemplo, la jardinería. Entonces lo invierten en plantas, en cuidado y demás. Y son los clientes que yo tengo en un mega almacén. Entonces, si tuviéramos así, yo armaría clientes y grupos de mis compradores y entonces mi clúster uno correspondería a esos clientes que mayoritariamente compran cosas de tecnología, estos, por ejemplo, a clientes que compran, como les decía, artículos deportivos y estos cosas de jardinería. Entonces, habrá unas características especiales, entonces, que yo vería en el comportamiento de esos clientes. En todo caso, pues de entrada yo como no tengo claro qué relaciones hay, es el algoritmo el que me va a sugerir esos grupos, esos clústeres. Entonces, el primer paso del algoritmo K-means es seleccionar el número de clúster. Entonces, yo aquí le paso el número de clúster. Para cada clúster, para cada grupito que yo quiero que me arme, yo le voy a decir al algoritmo, ármeme tres clúster, tres grupos, a ver cómo nos va, si me agrupa, si me representa bien. Para cada clúster vamos a escoger aleatoriamente un centroide, porque estábamos hablando hace un momento que necesitábamos ver las distancias, ¿cierto? Entonces acá, digamos que para cada grupito, él escogió un punto central, un centroide allí, para empezar a calcular distancias. Entonces ya tres grupos, cada uno pues tengo que buscarle un puntico central para empezar a hacer el paso número tres, que es empezar a mirar los demás puntos cercanos al centroide, cuál es pues su centroide más cercano, para asignarlo allí. Esto se hace mediante la distancia euclidiana, ¿listo? Si se acuerdan de la fórmula por ahí, que nosotros veíamos una raíz cuadrada y hacemos la sumatoria entre los puntos X que íbamos restando para llegar a esa distancia, pues él tiene que mirar cuál es su punto más cercano aplicando esto. Entonces, si yo tengo acá un clúster, un centroide, y quiero ver este puntico, pues seguramente va a pertenecer a este, ¿cierto? Igual que este, pues va a pertenecer a este centroide. Pero si tengo por acá otro centroide, como estamos viendo aquí abajo, pues este está más cerca a este centroide que al de acá. Entonces él va calculando distancias porque esa distancia quiere decir que hay una similitud. Por eso en los grupitos buscamos un centroide y empezamos a calcular distancias. Después de que yo he calculado la distancia, entonces vuelvo y recalculo los centroides y vuelvo a hacer la distancia para ir armando y haciendo iteraciones. Esto de ir midiendo las distancias y de calcular los centroides lo voy ejecutando una y otra vez hasta que el algoritmo converja. Eso quiere decir que ya cuando el algoritmo porque él me muestra los clústeres, cuando no hay gran variación entre los clústeres, yo veo que el clúster está como igual, el algoritmo dice, pues estos, así me voy al centroide, estos siguen siendo los puntos, pues ahí el algoritmo converge. Entonces ya no tendríamos, digamos, allí que mostrar o que ajustar de adicional. Yo por aquí tenía un ejemplito, vamos a ver si lo dejamos por acá, si esta animación, no, esta, que me gustaría que vieran de los pasitos del Cummins. Entonces fíjense que primero, acá, como nos va a mostrar la animación, el paso uno es los clústeres que está colocando aquí en colorcitos, luego calcula las distancias y luego vuelve a mover el centroide. Entonces ahí está, eso es lo que está haciendo o lo que va a hacer nuestro algoritmo de una manera iterativa hasta cuando pues ya converge. Bueno, y todo esto entonces es como para tener idea cómo va a funcionar de alguna manera práctica nuestro clustering. Y aquí pues ya le doy paso al ingeniero que nos va a comentar cómo llevamos a la práctica esto. Vale, muy buenas noches para todos. Voy a compartir entonces acá eso. Bueno, ya voy a compartir entonces. Allá voy. Sí, Y ya está cargando por aquí la pantalla ahí. sí, ya estamos viendo código. Estamos viendo un código, sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno,
Antes de revisar acá este código, porque la implementación de lo que estaba indicando la compañera, pues realmente es bien sencillo. El algoritmo es bien corto. Y yo quisiera pues hacer un recuento de por qué estamos aquí hoy hablando de clúster y pues hacia dónde es que vamos con todo esto. Y ya comentaba la ingeniera, pues nosotros iniciamos eh, intentando generar una ecuación lineal por allá cuando estuvimos viendo nuestros primeros inicios en el tema del Machine Learning con una sola variable. Después nos damos cuenta que, pues, la mayoría de las situaciones no manejan una sola variable, sino que manejan varias variables, entonces ya no nos servía la regresión lineal simple, sino que ya nos tocaba aquí trabajar con la regresión lineal múltiple. Pero aún así, también nos dimos cuenta que había situaciones donde el aprendizaje pues no se hacía a través de los procesos para encontrar una ecuación, sino que lo que buscábamos era a partir de la solución de varias incógnitas o mejor, varias decisiones, poder ir encontrando un comportamiento que nos llevara a una predicción, que fue lo que vimos con los árboles binarios. Y que pues son binarios porque de cada nudo estábamos desprendiendo ramas. Y ahora llegamos acá a buscar la forma de que un algoritmo sea capaz de encontrar eh, características comunes que le permitan agruparse, como los dibujitos que estaba mostrando la ingeniera, en, en un plano cartesiano, poder agrupar puntos. Pero lo bueno de agrupar puntos es pues seguir en ese tema del análisis de datos, porque eso es lo que nos va a permitir es encontrar patrones que son cercanos unos a otros y que por tanto los podemos reunir. Eh, ¿Para qué sirve eso? Es decir, uno mm, para qué agrupa. Pues sí, para comprender mejor sus datos, si es una razón válida, pero en ejemplos reales, usted, por ejemplo, puede tener eh, 1000 artículos sobre un tema. Estoy hablando de artículos científicos. Tiene 1000 artículos sobre un tema que usted necesita mm, sintetizar, conocer, sistematizar. Entonces, resulta que pues si uno se pone a analizar los 1000 artículos, pues se le llega el momento de entregar la tesis y tal vez no ha revisado los primeros 10 para saber cómo los agrupa. La clusterización nos permite eh, hacer que podamos, a través de las palabras claves de cada uno de esos artículos, encontrar las distancias, lo que estaba mostrando ahora la compañera a través de la fórmula. Claro que nosotros no vamos a hacer todos esos cálculos, para eso están los algoritmos, y encontrar cómo un término se parece a otro por las distancias. Entonces, claro, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un artículo que nos habla de inteligencia, de mm, visión computacional. Y visión computacional, pues hay varias aplicaciones. Entonces, hay visión computacional, por ejemplo, para detectar características en hojas y a partir de las características en una hoja de una planta, decir que tiene una enfermedad o la otra. Pero ¿cómo logramos eso? Clusterizando, es decir, cogiendo todos esos artículos y encontrando las distancias entre las palabras que componen el artículo y luego decir que un tema con exactitud está muy relacionado con otro
y entonces uno dice, ah, entonces este artículo lo voy a colocar en este grupo, este otro artículo en este otro, este artículo en este otro. Esto que vamos a ver hoy precisamente es porque seguimos en la misión de que más adelante nosotros pudiéramos escribir algunos, eh, algunos no artículos con toda la rigurosidad científica, pues que eso se requiere, pero sí unos working paper que nos permitan poner en práctica todo esto que estamos viendo, coger todos estos algoritmos y adecuarlos para hacer un tema que se llama la bibliometría. Por eso es que estamos en este tema hoy. Hoy lo vamos a hacer con las características de unos pingüinos, ¿sí? Pero luego la idea es llevar esto mismo, pero a unos artículos que nos permitan eh, aplicar esto y hacer la revisión bibliométrica de muchos artículos. Uno pudiera tener 200 artículos y poderlos clusterizar y poder decir que los 5 temas importantes que están en esos no sé cuántos artículos son los que estamos, digamos, clusterizando y además que tenemos un algoritmo que respalda eso. Entonces, bien, y es por eso que vamos a trabajar esto y permitan por aquí, busco la presentación. Bueno, listo. Entonces, vamos a tener por acá unos datos como siempre, pues ya también lo comentaba ahí la ingeniera, que pues los datos es como el petróleo, las organizaciones que se han convertido en un eje fundamental para el desarrollo de las organizaciones y todo eso, y eso es verdad, y pues vamos a trabajar con datos. Y esos datos que vamos a trabajar, pues es un dataset, ya sabíamos por allá en otro encuentro que pues un dataset es una, unos datos que están organizados en filas y columnas, y pues que las columnas tienen un nombre, y es por eso que aquí en esta descripción que vamos a tener, que es el dataset que vamos a trabajar, tenemos una columna que se va a llamar especies. Este paso siempre lo daremos cuando estemos trabajando con daticos, y es que hay que hacer una exploración, un reconocimiento más bien de esos datos. Entonces aquí tenemos una columna que se llama especies, y entonces, ¿qué contiene esa columna? Entonces dice que es la especie del pingüino y que va a considerar 3 especies de pingüinos. Entonces aquí hay uno que se llama Adelie, el otra especie se llama Chinstrap y el otro Gentum. 3 especies de pingüinos. Vamos a tener una columna que se llama Island, que es la isla donde fue observado esos pingüinos, y hay 3 islas, que es Biscoe, Dream y Torgersen, dice ahí. Entonces, esas 3 islas, vamos a considerar en ese dataset el largo del pico en milímetros, y el nombre de la variable se llama BLENG SM. Y vamos a también a tener en cuenta la profundidad del pico en milímetros y el largo de la aleta y la masa corporal y su sexo, si es macho o hembra, y el año de observación, 2007, 2008 y 2009. Y bueno, datos, finalmente un dataset que tiene esas columnas. Listo, entonces con eso nos vamos a trabajar por acá en este cuadernito. ¿Qué dice este cuadrito? Bueno, y como siempre, pues vamos a importar las librerías que
nos permiten varias funcionalidades. Estas son librerías que están implementadas en Python. Una de esas primeritas que vamos a utilizar es esta del Seaborn, que es una librería de Python que contiene datasets implementados. Estos datasets, pues obviamente nos sirven de ejemplo, ya están allí pues para el uso, pero pues cuando nosotros vayamos a hacer la bibliometría de los artículos que vamos a trabajar, crearemos nuestro propio dataset. Entonces, por ahora no nos vamos a preocupar por construirlo, vamos a usar uno que está. Vamos a necesitar pues por aquí una librería que nos permita graficar y por supuesto vamos a trabajar una librería que tiene implementado el algoritmo o la librería de Camins, que es lo que estaba eh, explicando ahora la compañera. Pues ya es una librería de Python que implementa todos esos cálculos. Por eso es que pues inicialmente no nos preocupamos tanto por la fórmula, porque debajo de toda esta implementación el mismo algoritmo va a encontrar los centroides que hablaba la compañera y va a encontrar esas distancias entre los centroides y los puntos, y dependiendo de eso va a hacer grupos. Entonces, no hay problema por eso. Y bueno, tenemos pandas porque pues siempre que tengamos que usar por aquí daticos, entonces es bueno tenerlos para que nos ayude a procesar eso. Entonces, lo primero que hacemos aquí en esta línea, pues es nada más y nada menos que en una variable cargar los datos. Es ahí donde iniciamos con el dataset. Cuando estemos trabajando nosotros con nuestros propios datos que vamos a estar eh, consiguiendo en las bibliotecas, en las bases de datos de bibliotecas, aquí es donde nosotros estaríamos cargando nuestros datos. Por ahora, trabajamos con estos que están predeterminados para poder cubrir el tema. Y aquí lo que estamos haciendo en realidad es que nos muestre los primeros elementos. Aquí muestra las primeras 4 filas de ese dataset. Y en efecto, pues tenemos ese dataset compuesto por filas y por columnas, y las columnas van a tener un encabezado, un nombre. Este head de aquí es para que muestre el encabezado y haga una muestra de esos datos. Entonces, realmente esta primera celda de este cuadernito de Jupyter eh, nos muestra los datos, los trae, los carga y van a quedar acá en esta variable. Seguramente más abajo vamos a referirnos a ella para poderlo procesar. Bueno, entonces ejecutemos hasta ahí. Y bueno, ahí trajo los datos, los refrescó. Y ahora viene a esta parte que es el tema de la transformación de datos. Por allá en los cursos que seguramente vieron con la Inge Patricia o en los míos hablábamos mucho de el proceso de ETL con el tema de los metadatos y todo eso, pues aquí está todo eso presente, pues ya más automatizado, pero es ETL, y pues consiste en este caso en eliminar las filas faltantes, eliminar como esos errores que se ven en los datos, porque pues si no se hace,
seguramente los resultados no van a ser muy confiables porque estaríamos trabajando con filas que no existen. Y aquí se ven, fíjense cómo la fila 3 es una fila que tiene el nombre de la especie, la isla, pero los demás datos no están. Entonces, si eso pasa, de una vez hay que hacerle un dropna, que lo que hace es eliminar todas esas filas que no están aportando. Entonces, eh, acordémonos que la variable donde cargamos el dataset es esta. Por eso aquí la llamamos y le decimos borre las filas que no tienen datos. Y aquí comienza lo bueno, y es que, bueno, como hemos visto también en los anteriores, es que pues trabajamos en el plano cartesiano, vamos a trabajar siempre un eje X y un eje Y, y aquí lo que estamos definiendo es las variables de las constantes del eje X, que son todas estas columnas que tiene nuestro dataset. Entonces ahí vale la pena volver aquí y decir cuáles columnas estamos trabajando. Entonces estamos trabajando estas dos que comienzan por Bill, vamos acá, estas dos que comienzan por Bill, esta que comienza por Flipper, que es esta, y esta que comienza por Body. ¿Qué, qué tienen en común? Que son numéricas. Entonces, bueno, ese es otro temita que ya habíamos estado tratando, y es que eh, para hacer este tipo de cálculos se necesitan que las variables estén numerizadas, que sean numéricas. De hecho, por allí la compañera estaba mostrando una raíz cuadrada de unas variables, y pues uno no puede hacer raíces cuadradas, por ejemplo, de una columna como eh, el sexo, para decir que si es macho o hembra, pues no sabe qué hacer con eso. Entonces no puede sacar raíz cuadrada de eso. Eso indica que siempre que vamos a trabajar con este tema de Machine Learning y tenemos que hacer operaciones con estos modelos, pues vamos a trabajar con las numéricas. Bueno, después de eso, volvemos a hacer esta partecita de la normalización de los datos. También la habíamos hecho, habíamos hablado algo de eso. Es que mm, se necesita trabajar en una misma escala. Es decir, si nosotros estuviéramos calculando, por ejemplo, el rendimiento de un automóvil, pues si un día tomamos la medida en milímetros, el otro día en metros, el otro día en kilómetros, el otro día en decámetros, el otro día en hectómetros, y el otro día por allá en medidas más grandes, pues nos queda muy difícil trabajar con esos datos así. Entonces lo que se hace es hacer una escala, es decir, llevar todos esos datos a una misma escala para poderlos y procesar. Pero bueno, eso afortunadamente ya no tenemos que ponernos nosotros a hacerlo a mano, sino que lo que hacemos es decirle cómo debe armar la escala, decirle más que eso, dónde están los datos, y él se encarga de escalar eso para que queden uniformes y queden normalizados. Eso es lo que hace esto. Entonces, por eso aquí le estamos pasando en esta variable X, nosotros habíamos traído todas estas columnas con todos los datos, ¿no? Y aquí lo que le estamos diciendo es que coja eso y los normalice, los escale. En realidad todo esto es preparación de datos. Hasta aquí, inclusive con lo que está aquí arriba, ni siquiera es tema del Cummings, sino que siempre, pues, que se trabaja con datos, toca hacer una preparación de ellos. Y la preparación siempre va a ser casi la misma, y es mirar que no hayan filas que no tengan datos, que no tengan nulos, quitar eso,
normalizarlo, es decir, por convertirlos o llevarlos a una misma escala. Y eso siempre va a pasar. Y cuando se tienen los datos listos, entonces en realidad este par de líneas que tenemos aquí es el tema de hoy. El resto es porque necesitamos visualizarlas, porque necesitamos, digamos, preparar los datos, pero este par de líneas es todo lo que vamos a hacer hoy. Entonces, se llama aplicar el K-means con tres clústeres. Bueno, ya sabíamos que era un clúster porque pues era lo que estaba comentando la compañera, son grupitos de datos que se agrupan precisamente porque tienen una característica en común y que este par de líneas nos va a ayudar a encontrar esas características. Entonces, acá lo que hacemos es llamar el algoritmo Cummings y le vamos a enviar el número de clúster que necesitamos que arme. Es clave decirle si necesitamos tres clústeres, dos clústeres. Bueno, ahorita vamos a hacer unos experimenticos porque la gran pregunta ahí es cuántos clústeres uno le envía. Entonces, ya lo decía la compañera que pues hay una, digamos, una medida que la tenemos aquí más abajito, que nos va a permitir saber qué tan eficiente es este modelo cuando le enviamos un determinado número de clúster. Y lo otro que hacemos aquí entonces ya es decirle que nos grafique esta parte. Pero esto es ya una parte de visualización. En realidad, el que hace el trabajo, como les comento, es este par de líneas y las vamos a ejecutar para que nos muestre a ver qué es lo que hace. Mire, ha cogido esos datos que le estamos pasando. ¿Cuáles datos? Todos esos datos, y los trató de clusterizar o los reunió. Entonces, y nos marca los centroides. Y para que nos marque los centroides, pues aquí le estamos diciendo que coloque los centros con una X y eso fue lo que hizo. Ahí están los centroides. Y entonces, pues son centroides porque, bueno, si nosotros decimos, si nos imagináramos una circunferencia, la circunferencia tiene un centro. Y eso sí es un centro porque la distancia que hay entre el centro eh, y el borde de la circunferencia, pues es la medida del radio y siempre va a ser constante. Aquí es centroide porque es que la distancia, aquí no se nota, la distancia entre este centro que marco y este extremo que estoy aquí señalando, pues es más larga que este centro y esta que tengo por acá. Entonces, como no es un centro, entonces es un centroide. Y en este caso le dijimos que hiciera tres grupos. Allá arriba le dijimos que el clúster era igual a 3. Entonces él lo que hizo fue hacer tres grupos de pingüinos que según el cálculo de Cummings son los que comparten características más comunes. Y nos dimos cuenta entonces que este clúster 1 es el que más se separa de los demás. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estamos trabajando con pingüinos, pero si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con el comportamiento de las compras de ciertos clientes, aquí tendríamos un grupo bien definido que seguramente es el que nos va a llamar la atención y será el que requiera más atención, el que requiera más marketing, depende de qué estemos buscando y seguramente es en el que nos fijemos o dependiendo también cuál sea el objetivo, sea el que menos nos, nos ubiquemos. Entonces, suponga que si esto no fueran pingüinos, sino más bien fueran
los estudiantes de un curso que están en riesgo de deserción y esos estudiantes están aquí en estos clústeres que están aquí. Pues hombre, los que están azules eh, requieren atención, pero pues no tanto como los que están por acá. Para eso es que uno comienza a hacer este tipo de gráficas que le ayuden a mirar en dónde tiene que fijarse dependiendo esas características comunes que Cummings encuentra a través de los cálculos de las distancias. Entonces, tenemos esta gráfica por aquí, pero es bueno mirar cómo fue que quedaron entonces esos clústeres clasificados. Bueno, ya les voy a mostrar por aquí. Esto lo que hace es precisamente coger y en cada fila de la data que le pasamos, decirnos en qué clúster quedó. Por ejemplo, todos estos primeros 14 renglones que tenemos aquí los puso en el clúster 0. Seguramente los demás los puso en el 1, otros en el 2, etcétera. Pero qué bueno sería tener un archivito en Excel que nos permitiera una visual más general de cómo fue que logró esa o cómo clusterizó. Entonces, aquí en esta celda tenemos un código que coge esos resultados y los coloca en un archivo en Excel. Los coloca aquí, entonces lo vamos a descargar y vamos a abrir ese archivito a ver cómo fue que quedó el tema. Ya lo podemos aquí visible en esta pantalla. De todos esos cálculos que hizo, pues como le dijimos que hicieran esos tres clústeres, pues eso hizo. Entonces, mira, los que dejó en el clúster 0 fue todos estos. Y se supone entonces que todos estos que tenemos aquí señalados son eh, especies con las características que están en estas columnas que fueron las que tuvimos en cuenta, columnas numéricas, que más se parecen. Tenemos un clúster 1 donde tenemos estas características y un clúster 2 con estas características. Bueno, entonces, si uno hiciera esto como de manera manual, por ejemplo, dejemos el 0 y el 1 aquí, donde tengamos que estos números que están aquí son como muy vecinos, es decir, que son muy parecidos los números. Es decir, la diferencia entre ellos, entre unos y otros, son muy pocos. Debe ser que por eso el algoritmo pues los clasificó. Pero bueno, si uno se fija también, aquí por ejemplo hay unos de 40 y aquí en el clúster 1 también vemos por aquí unos de 40. Pero entonces tiene en cuenta también los otros variables y bueno, a través de esos cálculos nos ayuda a generarse esos grupos. Bueno, el tema es que necesitamos saber de alguna manera algo que nos diga, que nos dé una luz, si esos clústeres, si esos agrupamientos, si son dicientes, es decir, si son relevantes, o por el contrario, eso no está aportando nada. Entonces hay una
una métrica. Esta métrica que tenemos aquí lo que hace es ver qué tanto los clústeres que tenemos o los agrupamientos que hicimos explican o generalizan los datos, qué tanto los puede incluir. Entonces, la idea es que el score de esta métrica se acerque más al 100%. Es decir, si explica al 100%, pues es mucho mejor. Es decir, dicen los analistas de datos que si esta métrica está por encima del 50%, es una buena clusterización. O por lo menos que esté cerca a ese número, en este caso el 45%, digamos que es una buena explicación de esos datos. Y este 45, si uno se da cuenta aquí, está indicando que pues sí es buena porque logró separar una, como una categoría, pero la otra le quedó bastante cruzada, bastante revuelta, por decirlo así. Entonces, vamos a hacer una pruebita de decirle que aquí no coloque dos, digo, no coloque tres clústeres, sino que coloque dos. Y que haga ese cálculo. Y pues en efecto, claro, mire, cuando nosotros colocamos dos clústeres, pues los datos se separan más en dos grupos. Es decir, que ya no están tan revueltos los verdes y los azules. ¿Mm? Pero nos estamos acercando a digamos, a una clusterización que tampoco no tiene mucho sentido porque, claro, pues si son dos clústeres, pues si no es blanco es negro. Y si no está en este grupo, pues está en el otro. Entonces puede ser que esta medida de acá abajo se nos mejora, está en el 53%, pero ahí viene el ojo clínico del analista y decir, pues, que si eso en realidad sí, sí le sirve de algo, pues porque es que, claro, con dos clústeres, pues, si no está en un grupo, pues está en el otro. Ahora, vamos a colocar acá, solo por experimentar, no coloquemos dos clústeres, sino un clúster. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un clúster acá? ¿Qué esperaríamos abajo en el score? Mm, Un error. ¿Mm? Pues claro, si usted clusteriza, pues no tiene sentido que usted haga un clúster de uno, porque pues para esa gracia ya sabe que todos los datos hacen parte del mismo conjunto y ya. ¿Sí? Entonces, no, con uno, pues esta es la gráfica y abajo pues nos daría una explicación del 100%, pero pues eso no, ahí es donde digo, dice uno, se sobreajustó este algoritmo. Pero ya, ya experimentamos con uno, que pues no tiene mayor relevancia poner uno. Ya experimentamos con dos, ya habíamos hecho la prueba con tres. Ahora vamos a hacer la prueba con cuatro. Aquí en vez de uno, lo vamos a hacer con cuatro. A ver qué pasa con los datos. Evidentemente, a la parte derecha se sigue conservando un grupo que se separa bastante bien de los demás, pero se nos complica la situación porque los verdes, los moraditos y los amarillos se nos están mezclando demasiado. Es decir, que ya perdimos eh, esa separación que habíamos ganado de pronto cuando teníamos solamente tres clústeres. Y vamos a ver aquí cómo está la medida del score.
se nos baja del 45 al 42. Es decir, que lo más ideal para este caso de estos datos son tres clústeres. Es como mejor converge el algoritmo y aunque no llegamos a más del 50% como sería lo ideal, pues estaríamos en 45, que tampoco no es despreciable. Y si nosotros quisiéramos hacer otra pruebita por aquí y ya no colocar 4 sino 5, entonces, ¿qué pasa con los clústeres? ¿Qué pasa con esto que está acá? Pues la parte que ya habíamos ganado, que estábamos identificando, como que se separa, ya se nos comienza a revolver no solo con los azules, sino ahora con los verdes. Y vamos a mirar el score. Vamos a ver el score por acá y se nos baja al 37%. ¿Sí? Así es como podemos eh, decidir que pues en efecto en este caso la mejor y los mejores números de clúster que podemos indicarle al algoritmo es el 3, porque pues el 2 sí se nos mejora, pero pues que no tiene sentido, y uno pues menos. Entonces sería el 3. Entonces vamos a darlo acá 3 como inicialmente estaba. Con eso, si ustedes hacen la pruebita por allá en sus casitas, pues mm, lo tienen como lo dice aquí el comentario, con 3 clústeres. Listo. Entonces así es como eh, hacemos la clusterización. Aquí entonces está resumido pues todo lo que la compañera estaba comentando. Y esto era lo que les queríamos comentar. Lo llevaremos a la aplicación en el tema de la bibliometría. Pero bueno, ya la ingeniera pues nos comentará en qué seguimos. Ah, listo, Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a trabajar también en algo que les comentaremos en nuestra próxima sesión. Pues es también la idea es que podamos enfocarnos en esta, digamos, en esta primera publicación que nos dijo el ingeniero Javier, porque la idea es que, bueno, si todos somos aquí investigadores, ustedes estudiantes semilla y nosotros como docentes, pues también pudiéramos escribir algo, ¿no? Muy chévere, sobre todo quienes tuvieron la oportunidad de participar en el Spot, se dieron cuenta incluso que uno puede llevar hasta póster de investigación, Miguel que presentó uno, Luis que presentó otro, Jesús que nos acompañó ese día en los pósters, pues todas esas experiencias son bonitas, pero para eso, pues antes nos tocó hacer como un análisis de literatura científica relevante que nos va a aportar, porque bueno, la idea de todo esto también es que nosotros, ustedes también estén pensando como en proyectos, algunos de ustedes pues quedaron vinculados con nosotros en proyectos de grado, otros estarán pensando en su proyecto de grado. Miguel, por ejemplo, que está hoy acá, está trabajando un proyecto de grado con redes neuronales, es lo que él ha planteado. Entonces, qué chévere que también pues nosotros podemos decir, uy, me voy a enfocar en estos temas de inteligencia artificial para mi proyecto de grado, pero previo a eso, pues, como dijo el ingeniero, hay que leer un poquito qué han hecho otros para saber yo también qué puedo aportar en esa área que está como tan vigente y tan chévere. ¿Listo? Entonces, pues ahí les dejamos como la inquietud que vamos a enfocarnos en un trabajito en eso, ingeniero y compañeros. Entonces tenemos una siguiente sesión Ujú, de semillero. Queremos exacto. preguntarles a los compañeritos semilleristas. Nosotros ya sabemos que muchos salieron del 16.1, otros están viendo cursos en el 8.3 y todo. Hemos pensado como 2 sesiones más o menos en lo que resta de junio aquí con el ingeniero
podernos enfocar precisamente en un primer acercamiento en el artículo. Pero pues primero queríamos preguntarle a los estudiantes si les parece bien, porque de pronto ustedes dicen, ah, profes. Lo otro es porque también queríamos dejarles en julio para que ustedes puedan descansar y puedan renovar energías para empezar en agosto nuevamente con nuestro semillero. Si les parece bien así, cuéntenos por el chat qué dicen, o profe, solo Sí, una, profe, ya queremos irnos a descansar, estamos agotados de todos los finales. Cuéntenos y cuéntenos para saber cómo nos agendamos, chicos, porque pues esto también es participativo. ¿Qué dicen por ahí los compañeritos que dijeron, por mí ahí no hay problema, si hay problema, profe, solo una? Escríbanos en el chat para tomar decisiones aquí también nosotros. ¿Qué dice sí. Alfonso, Donato, Jesús, que siempre está por ahí, Luis Alberto, Jadet, Miguel, Olmes, Richard dice que por él no hay problema, Sergio, Valeria, etcétera. Bueno, parece ser que pues si pudiéramos hacer ese par. Alfonso dice, por mí no hay problema, las que sean posibles. Listo, compañeritos. Entonces, ¿cuándo sería nuestra próxima sesión, ingeniero? Bueno, hoy estamos a mayo 27 y la idea es sacar dos sesiones, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Y bueno, es que el tema es que en la siguiente sesión necesitamos revisar las bases de datos de bibliotecas. Es la idea, ¿no? Porque mm, de ahí es que vamos a tomar pues la data que vamos a hacer o vamos a consumir para hacer unos papers. Entonces, pues la universidad tiene un poco de base de datos allá que hay veces ni las usamos. Entonces, vamos a hacer un repaso de eso. Uno es, y la siguiente sesión eh, vamos a comenzar a leer esos artículos, a hacer los clústeres como los vimos hoy, hacer los temas de la bibliometría, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Mm? Porque a partir de eso, entonces, y de esas comprensiones, es que comenzaríamos a hacer unos pequeños papers y como la idea es, bueno, no los vamos a poder publicar en revistas indexadas y todo eso porque pues es nuestro primeros acercamientos y pues seguramente vamos a tener que pulir muchas cosas, pero sí pensamos que pudiéramos publicarlos en el sello editorial que tiene la universidad, en los espacios para este tipo de ejercicios y pues que los estudiantes puedan ser los coinvestigadores y estén patrocinados por alguno de los docentes y hacemos parte de este semillero. Esto tiene además otra motivación y es que en las opciones de grado que ustedes tienen a disposición en la universidad hay una que son las monografías y lo que van a hacer ah, lo prepara uno para esa opción de grado. O si no toman esa opción de grado, por lo menos que sepamos qué es eso, porque es que pues ya hemos tenido casos bastante eh, inquietantes en los que eh, revolvemos el proyecto de grado aplicado con el proyecto de grado de investigación y el proyecto de grado monografía, los tres en uno y no es ninguno. Y, y pues, hombre, este sea el semillero que las personas que estén aquí se lleven claridad qué es lo que hace parte de una monografía, qué es lo que hace uno en una monografía, qué es lo que hace uno en un review, en una revisión, en eso. Entonces, esa es la idea y es la productividad que necesitamos alcanzar. Entonces, la próxima, pues como la idea es que ellos también tengan un espacio por lo menos de unos 15 días que se desconecten, que puedan tener como un relax también, porque
pues inicia pronto el otro periodo. Entonces, si hoy es 27 de mayo, el, el 10 de junio sería 15 días y el 24. Finalizamos ahí, queda julio para que pues todos renueven, de pronto si quieren adelantar los reviews con lo que queda, pues no sería malo tampoco. Y retomaríamos con el periodo académico 16-4 que ya sería en agosto. Eso parece lejos, pero en realidad solo quedan unos días de julio y ya estamos otra vez iniciando. Entonces, esa sería la idea. Entonces, sería 10 y 24 de junio. A no ser que algo extraordinario suceda, pues estaríamos avisando, ¿no? Eso sería, Inge. Listo, ingeniero, muchas gracias, ingeniero, que no se le olvide compartir los cuadernitos que siempre Olmes nos dice, profe, compártame ¿Y los no los hemos cuadernos, compartido? por lo menos el de hoy. No sé, Olmes, los otros sí finalmente se enviaron, tú nos puedes recordar que Olmes es el que siempre nos recuerda, profe, son los cuadernos del Google Colab. Pues Los no de eso. recuerdo los otros dos, pero sé que por lo menos el de hoy sí que no se nos vaya a pasar para que puedan Mm, revisar el código. sí, Tocaría sí, volver sí. a mirar y si no, pues los compartimos entonces. Y a todos entonces agradecerles y nos vemos en 15 días, muchachos. Entonces aprovechen estos días, los que tienen ya descanso, y renueven energía porque pues, sabemos que el final del periodo académico estuvo súper pesadito. Les pedimos el favor a los profes Angélica, Jaime y Figueroa que si nos regalan un momentico cuando se acabe la reunión. Entonces, para todos, muchas gracias, apreciados estudiantes, y una feliz noche. Nos vemos para Bueno, todos. Chao, bueno, chao. chao. Voy a detener la grabación por acá.